Bien, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Fundamentos de Salud Pública. Eh, Ante todo, por favor, les voy a agradecer, me confirmen si se me logra escuchar, si fueron tan amables. Gracias, muy amable, doctor Joe. ¿Sí? Gracias, doctora María. Ok, bien, seguimos entonces. Permítanme presentarme, por favor. Soy el doctor Soel Huatuco. Voy a tener el gusto de estar con ustedes durante las siguientes 16 semanas a cargo de este curso, tanto en teoría como en práctica. Como ustedes ya tienen conocimiento, el curso tiene dos modalidades. La primera virtual, que es la que vamos a tener todos los lunes, y la segunda práctica, que nos llevará a estar juntos los días domingos, si mal no recuerdo, en el transcurso de la mañana. Así es que vamos a tener la oportunidad de trabajar de manera presencial también. Esa es la buena noticia que tenemos para este semestre. Luego de un largo periodo de trabajo virtual, vamos a tener la posibilidad de trabajar en equipo y de una manera mucho más coordinada. Bien, vamos por favor a iniciar en aras al tiempo. Hoy vamos a conversar tres aspectos. El primero de ellos, vamos a revisar rápidamente el sílabo para que ustedes puedan tener una visión general de qué es lo que vamos a trabajar en el curso. Ya en la siguiente semana estaremos afinando algunos puntos necesarios para poder desarrollar la asignatura de manera respectiva. El segundo aspecto que vamos a tratar vamos a tocar el primer eje temático de la unidad 1, que vamos a hacer a continuación, y finalmente a partir de las 6:50 vamos a desarrollar el examen de ingreso, por favor. Para ello les voy a pedir que desde ya tengamos acceso al aula virtual y podamos asegurar la conectividad a internet, luz eléctrica, equipo de cómputo que nos permita desarrollar el examen de manera respectiva. ¿Ok? 6:50 está iniciando el examen de ingreso. ¿Ok? Bien, dicho esto, vamos a iniciar con la primera parte del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en el curso de Fundamentos de Salud Pública? Este es un curso de carácter obligatorio, con una carga académica de 3 créditos, ¿okay? Que tiene por finalidad generar en ustedes la capacidad de identificar y emplear conceptos y procedimientos de las funciones esenciales de la salud pública. Vamos a analizar los riesgos de enfermedad, analizar el contexto clínico, familiar y social del paciente de forma completa o íntegra, analizar medidas de prevención de daños para el individuo, la familia y la comunidad también, determinando los riesgos de enfermedad y asociándolas con el contexto clínico, ámbito familiar y social. El curso está dividido en 4 unidades. Las 2 primeras de ellas están relacionadas a estas primeras 8 semanas. La unidad 1 es la que iniciamos el día de hoy, las bases conceptuales de salud pública y evaluación del estado de salud de la población. Esta primera unidad nos va a permitir desarrollar 4 ejes temáticos que nos va a llevar a revisar lo que es salud pública, análisis situacional en salud, conocer en una primera fase qué son los determinantes sociales y en qué consiste la vigilancia y la investigación en salud pública. La unidad 2, a partir de la semana 5, vamos a tener el desarrollo de la unidad Políticas de Salud y Fortalecimiento del Sistema de Salud. En esta unidad vamos a hablar sobre política, regulación y fiscalización en salud y salud pública, planificación estratégica en salud, participación y trabajo intersectorial e interculturalidad en salud, y finalmente haremos una revisión de sistemas de salud ya para la semana 7. Digo esto hasta la semana 7 porque en la semana 8 nos corresponde el examen parcial que tendrá o abarcará estas 2 primeras unidades. Aprovecho también para mencionarles que en la semana 4, durante la fase de prácticas, vamos a tener nuestro primer
nuestra primera práctica calificada correspondiente al consolidado 1. ¿Ok? Semana 4 y semana 8, entonces las tenemos destinadas para exámenes. Semana 4, práctica. Semana 8, práctica calificada, perdón, y semana 8, examen parcial. La semana 9 inician con la unidad 3, acceso a recursos para la salud y anticorrupción en salud. Vamos a desarrollar los ejes de desarrollo de recursos humanos para el aseguramiento universal, el acceso y uso racional de medicamentos y otras tecnologías en salud, financiamiento en salud y finalmente anticorrupción en salud. Estaremos finalizando esta unidad durante la semana 12. La semana 12 corresponde a la segunda práctica calificada, por favor. La semana 13 tendrá inicio con la unidad 4, acceso a los servicios de salud equitativos. Vamos a tratar los temas de acceso a servicios de salud integrales y de calidad. Haremos una revisión de lo que es la acreditación en servicios de salud. Vamos a trabajar sobre la prevención de riesgos y promoción de la salud. Vamos a ver también seguridad de salud de los trabajadores de salud. Y finalmente abordaremos la salud ambiental y la gestión de riesgos ante emergencias y desastres, ya para la semana 16. La semana 16 es la culminación del curso con el examen final que tendrá pues que abarcar las 4 unidades que hemos mencionado. Semana 12, entonces, segunda práctica calificada. Semana 16, examen final. La próxima semana vamos a estar calendarizando todas estas actividades para que ustedes las tengan presentes desde un primer momento. Sin embargo, debo mencionarles de que todas las evaluaciones, tanto prácticas como de consolidado del curso, ya sea examen parcial o examen final, son impostergables, improrrogables, no recuperables. ¿Ok? Son las 4 notas que no van a tener posibilidad de recuperación. ¿De acuerdo? Así es que vamos a estar atentos a las fechas para que ustedes puedan tener y puedan generarse el debido cumplimiento de las mismas. Vamos a hacer énfasis en esta metodología de evaluación, por favor. Como ya les mencioné, hoy comenzamos con la evaluación individual que ustedes van a hacer, que es la prueba de ingreso, que vamos a hacer a partir de las 6:50. Para el consolidado 1 y el consolidado 2, tenemos 3 actividades que van a ser consideradas, cada una con su ponderado que está debidamente establecido en el sílabo. En la semana 4, como ya les mencioné, vamos a tener una calificación práctica. Y en la semana 7 van ustedes a entregar un trabajo de investigación que va a ser asignado en las siguientes semanas. ¿Ok? Estas 2 notas, es decir, la nota de la semana 4 y el entregable que van a cumplir con presentar durante la semana 7, ¿ok?, equivalen al 70% del consolidado 1. El 30% restante está destinado a las calificaciones que ustedes obtengan en las actividades de trabajo autónomo, ya sean prácticas, foros o trabajos adicionales que vayan a ser presentados únicamente a través del aula virtual. ¿Ok? Desde ya les menciono, por favor, la única vía de entrega de cualquier actividad de las que he mencionado o de las que se vayan a incorporar en el curso son a través del aula virtual y en las fechas o tiempos o plazos que se otorguen para cada una de ellas. Así que desde ya los invito a estar conectados siempre con el aula virtual y cumplir con las actividades que vayamos trabajando. Ya les mencioné el examen parcial durante la semana 8, que tiene un peso equivalente al 25%. El consolidado se estructura de igual manera que el consolidado 1. Durante la semana 12 tenemos la práctica calificada. Vamos a tener un segundo trabajo grupal de investigación, ello con el 70% de peso, y en la tercera nota, es el promedio de estas 2 calificaciones tendrá un peso del 70%, ¿ok? Tanto para consolidado 1 como consolidado 2.
las actividades asincrónicas o de aula virtual tendrán, o de práctica también que realicemos, van a tener un porcentaje del 30% del peso de consolidado. 1 y 2. El examen final, como ya se los mencioné, para la semana 16. Mucho cuidado, por favor, no tenemos evaluación sustitutoria. Este curso no cuenta con evaluación sustitutoria. Por lo tanto, culminado el examen final, se termina el curso. ¿De acuerdo? Les sugiero, por favor, desde ya, vayan generándose las estrategias metodológicas de estudio para que ustedes puedan responder de manera adecuada a cada una de las actividades. Tienen ustedes la complementación de las lecturas respectivas, que dicho sea de paso, cada una de ellas van a ser objeto, como ustedes lo están viendo, son bastante extensas, pero cada una de ellas va a ser debidamente trabajada en las diferentes semanas académicas que tengamos. ¿Ok? Semanalmente en el aula virtual, ustedes van a tener una serie de lecturas, tanto obligatorias como complementarias, que revisar. Y al inicio de cada semana podrán encontrar ustedes un aviso en donde se les indicará cuáles son los puntos prioritarios que deben ustedes manejar. ¿Ok? O deben ustedes al menos revisar y estudiar, porque serán puntos que serán tomados en consideración en el examen parcial o final. ¿De acuerdo? Así que desde ya los invito semanalmente, de manera metodológica, hagan la revisión de las lecturas, ya que algunas son bastante extensas y si dejamos hasta el último, podrían generarnos inconvenientes al momento de revisarlas y estudiarlas sobre todo. ¿Ok? Hasta aquí alguna pregunta, por favor. Estamos la gran mayoría, nos faltan somos 21 en esta aula teórica. Están conectados actualmente 18, me faltan solo 3. ¿Ninguna? ¿Todo está claro hasta aquí? Hola, Una doctor, dígame. pregunta, doctor. El problema es de que yo no voy a estar hasta el jueves en la tarde. No sé si el examen de entrada llevaría a cabo una mala nota, ya que como no tengo computadora y estoy en otro lado, no sabría cómo dar el examen. Bien, doctor, eh, si bien es cierto, el examen no es obligatorio, no tiene peso de calificación, como usted ya habrá poder haber visto, sí es necesario que sea rendido en el periodo que ya lo hemos indicado. ¿Ok? Desde ya me hago extensivo no solamente a usted, sino a todos, por favor, la necesidad de en cada sesión, ya sea virtual, y nos vamos a generar la oportunidad de contar con los debidos insumos en la parte presencial, van a requerir que ustedes hagan uso del aula virtual y de acceso a Internet, por favor. Así es que tomaremos, aunque también es bueno mencionarle que si está en su celular, si mal no me dejaron ver algunos eh, estudiantes de ciclos pasados, podían realizar, sobre todo si tienen Android, podían realizar el examen, o los exámenes sin ningún inconveniente a través del aula virtual de la universidad, que tiene las versiones Android y iOS también. Así es que imagino que usted ya lo debe tener en consideración al tiempo que tenemos de trabajo virtual. Así es que podría usted también probar haciendo el examen respectivo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro entonces? Bien. Vamos ahora entonces a comenzar con la primera unidad y el primer eje temático, que se titula Salud y Salud Pública. ¿Ok? Comenzamos.
Perdón. Ok. ¿Qué es salud pública? La salud pública, en primera instancia, está considerada como una especialidad de la medicina en el ámbito no clínico, ¿ok? Es decir, si bien es cierto, no tiene un aspecto que conlleve a el tratamiento específico, individual de la persona en un ámbito asistencial de la salud, sí es considerada una especialidad, pues tiene inferencia sobre el estado de salud y bienestar de no solamente la persona, ¿ok? Sino también de los entornos en los que la misma convive y se desarrolla, principalmente el núcleo social, que es la familia, y el entorno en que desarrolla, que es la comunidad o la sociedad. Esta rama de la medicina se enfoca en trabajar no solamente el ámbito recuperativo de la salud, sino que toma una priorización sobre los aspectos promocionales, preventivos e de intervención de la salud desde una perspectiva de trabajo multidisciplinaria, intersectorial y colectiva. ¿Ok? Multidisciplinariedad que está abocado al trabajo en equipo de una serie de profesionales o de disciplinas que tengan alguna inferencia o se relacionen con el problema de salud pública a tratar. Y mencioné también la interdisciplinariedad o la intersectorialidad, que invita a trabajar sobre un determinado problema de salud, no solamente por parte del sector salud, que es el directamente involucrado responsable de este tipo de situaciones, sino que también, de acuerdo a los análisis que haya, invitará a participar de otros sectores. Y cuando hablamos de sectores del Estado, hablamos de educación, del trabajo, de vivienda, medio ambiente. Y ustedes miran, doctor, ¿qué tiene que ver estos sectores con la salud? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Todas estas intervenciones que he mencionado se van a dar en los diferentes entornos o contextos, primero organizativos sociales, como es el ámbito comunitario, el provincial, el regional, el nacional, e incluyendo el ámbito internacional o también lo que hoy conocemos como la salud global. ¿Okay? De esta manera, la salud pública no solo se concentrará en el individuo, la persona, que es el abordaje netamente recuperativo de la salud, sino que también estaremos abocándonos a la intervención de la salud a nivel comunitario, a nivel de comunidad. Al hablar de comunidad, y de hecho desde el momento en que hablamos de individuo, hablamos de una serie de características que nos distinguen entre nosotros. De la misma manera sucede en el ámbito comunitario. La salud pública, entonces, bajo la definición que les he mencionado, tiene una visión de mejorar la salud de toda la población. ¿Ok? Esta definición aborda dos grandes conceptos. El primero de ellos es el de salud y el segundo el de población. ¿Ok? Permítanme un momento, por favor. Bien, gracias, doctores. Ok. Bien, lo que les mencionaba entonces, ¿cuál es el primer concepto que
abordamos en salud pública. La salud. La salud, a diferencia de esta clásica definición que es el completo estado de salud biopsicosocial, al que siempre hemos mencionado, o que es, tradicionalmente se ha ido mencionando a lo largo del tiempo, hoy su definición es mucho más amplia, no solamente limitándose al bienestar biopsicosocial, sino que también se conjuga la ausencia de una enfermedad. Bienestar no siempre es presencia o ausencia, mejor dicho, de alguna patología, sino que involucra también toda una serie de contextos sobre los cuales la persona o las personas conviven. Por lo tanto, eso hace que no solamente tengamos una visión individual, sino que también nos aboquemos al ámbito colectivo, al ámbito comunitario. La salud, por lo tanto, es la ausencia de enfermedad que conlleva el bienestar biopsicosocial, tanto de la persona como su comunidad. Todo ello desarrollado en un entorno que les asegure, o al menos les proporcione, las condiciones para que esta definición de salud se lleve a cabo. ¿Ok? Ojo, estamos incorporando dentro de esta definición, entonces, las condiciones del entorno en la que las personas conviven y se desarrollan. Esto hace que esta definición sea una definición progresiva, una definición que esté en constante cambio, en constante consideración, transformación, considerando de que la vida no es un entorno estático, ni mucho menos tenemos situaciones que puedan estandarizarse o definirse de manera predeterminada o programada, sino que al contrario, dentro de la vida cotidiana de una persona, familia o comunidad, existen diferentes contextos, situaciones, realidades sobre las que las personas se desarrollan y conviven. Cada una de ellas generarán entornos con características definidas y que por lo tanto contribuyan a también identificar una situación de salud o potenciales riesgos o daños a la misma que sean característicos de esa comunidad. ¿Ok? Por lo tanto, salud pública no es hablar solo de servicios netamente asistenciales o recuperativos de la salud. Si bien es cierto, sí, tiene una visión dentro de su enfoque en el ámbito recuperativo, pero se concentra más en el ámbito comunitario, en las intervenciones sociales, en el contexto social. Y si hablamos del contexto social, entonces no podemos desligar al ámbito de la salud con el resto de contextos en los cuales las personas se desarrollan, que son en el ámbito social, económico, cultural, religioso, laboral, educativo, etc. De ahí lo que mencionábamos cuando hablábamos de salud pública y lo relacionábamos con los entornos en los que nos desarrollamos como personas y como sociedad. La salud pública entonces tiene una acción colectiva. Involucra, por un lado, al Estado o a los integrantes del Estado, pero también llama a la participación de la sociedad, ya sea de manera organizada, como es la sociedad civil, o también la sociedad, los individuos o representantes de las mismas. Su visión entonces de intervención en cuanto a salud pública va a ser de carácter comunitario. Va a tener una visión y un análisis del estado de salud de toda una población. No se restringirá a un daño definido en uno de los integrantes de esa persona, de esa población, perdón, sino que tratará de abordar aquellos problemas que son de común interés para una sociedad o para una población, o de situaciones que puedan estar generando daños o potenciales riesgos a la gran mayoría
de los que conformamos esa sociedad. Va más allá entonces de ser una mera disciplina académica que nos va a permitir analizar e identificar situaciones de salud, sino que además de eso nos va a invitar sobre todo al accionar, a ejercer la práctica en salud pública a través, ¿no?, de sus contextos de trabajo intersectorial, multidisciplinaria y sobre todo con un enfoque comunitario. Bien. Es importante tener presentes entonces que si tenemos diferentes contextos o diferentes ámbitos de convivencia entre comunidades o inclusive poblaciones dentro de un mismo territorio, es pertinente también tener en consideración que estas diferentes condiciones no solamente generan la identidad de una comunidad o de una población o una sociedad, sino que también son entornos en donde se van a conjugar una serie de hábitos, una serie de costumbres, una serie de religiones. Cada uno de estos contextos o cada una de estas situaciones sobre las que convivimos y nos desarrollamos va a generar entonces aspectos que van a definir de manera directa o que van a intervenir de manera directa o indirecta en el estado de salud de la población o de esas personas. ¿Okay? El ámbito cultural, sobre todo en nuestra población, la población peruana. El ámbito geográfico, el ámbito socioeconómico, el ámbito religioso, inclusive el ámbito o los antecedentes históricos de esa población definen el estado y el contexto de salud de una población. Y esa es una de las características fundamentales que debe tener en consideración la salud pública al momento de analizar y tratar de entender cuáles son los elementos causales de los problemas o enfermedades que aquejan a la población y sobre todo también nos van a dar una visión de cuál podría ser el impacto o la evolución de esas situaciones de salud ante su falta de atención o ante un accionar limitado o deficiente para dar solución a los mismos. Hablamos entonces de una identidad social o de una identidad poblacional que desarrolla características específicas en el ámbito de salud para las mismas. Hemos hablado de salud y hablemos de la segunda definición que estructura la salud pública, que es, como ya les he mencionado, la población en contexto de convivencia y desarrollo tienen diferentes situaciones que las identifican, las caracterizan, y por lo tanto van a hacer de que afronten situaciones de salud específicas para las mismas. Pero además de eso, debemos tener presente cuál es la visión que tiene la salud pública y cómo se diferencia de la salud asistencial o recuperativa, que es en la que comúnmente siempre nos enfocamos, sobre todo cuando hablamos de el proceso salud-enfermedad o de la atención de los daños a la salud que tiene una persona, que es lo que en la práctica cotidiana nos lleva a tener un primer acercamiento directo, ¿no?, con la enfermedad y con el paciente también. Y de hecho es nuestra principal motivación para capaz estar en estos momentos reunidos y
ostentar esta carrera profesional. Sin embargo, me gustaría que vean esta gráfica o esta imagen que nos va a llevar a entender y nos va a llevar a visualizar un aspecto o una visión mucho más integrada, mucho más holística de la salud, que por supuesto no solamente es pertinente para la salud pública, sino que también nos sirve para nuestro ámbito de desarrollo profesional si queremos abocarnos también de manera prioritaria a la parte recuperativa. Este modelo o esta imagen se denomina el iceberg de la salud. ¿Qué cosa es un iceberg? Es un témpano de hielo, ¿verdad? Es un gran pedazo de hielo que flota en el mar. Que muchas veces lo dimensionamos solo por aquella parte que es visible por sobre el nivel del mar, ¿no es cierto? Pero que para que tenga esa parte, esa proporción del iceberg pueda mantenerse flotando sobre el nivel del mar, requiere tener una masa que lo sostenga, una masa que esté por debajo del nivel del mar, que por supuesto permita que esa pequeña proporción del iceberg se mantenga visible. Vamos a trasladar esta imagen o esta situación del iceberg hacia los ámbitos de intervención de la salud. ¿Okay? La parte visible de ese témpano de hielo, es decir, todo aquello que vemos sobre el nivel del mar, vendría a ser los signos y síntomas, o vendría a ser el desarrollo de la enfermedad propiamente dicho, que conlleva a visualizarnos o a contextualizarnos en el ámbito recuperativo de la salud. ¿Ok? En este aspecto, o en esta primera visión, que es la más común que tenemos con respecto al daño a la salud o a la enfermedad, es la que nos lleva a desarrollarnos en la parte recuperativa. En esta parte están el tratamiento paliativo, el tratamiento farmacológico, están los exámenes de ayuda diagnóstica, con el objetivo ¿de qué? Con el objetivo de dar solución a ese problema o daño de salud. Entonces, la punta del iceberg, eso que flota en el mar, vendría a ser el daño, la enfermedad, el aspecto recuperativo, una visión totalmente individualista de la salud. ¿Por qué individualista? Porque estamos solo haciéndonos cargo del daño a la salud de la persona que está manifestando, que está desarrollando esa enfermedad. Pero para que esa enfermedad se haya producido, debemos tener presente que deben haber habido factores que la hayan desencadenado. Factores que se constituyen como factores de riesgos, factores que hacen que la persona esté propensa a esa enfermedad o que hayan sido consideraciones que han favorecido el desarrollo de la enfermedad en esa persona. Estos factores de riesgo, si bien es cierto, aún están dentro del contexto individual o del enfoque individual de la enfermedad, nos llevan a analizar otros aspectos que ya no solamente se circunscriben al ámbito recuperativo, sino también a identificar otros elementos. Permítanme un momento. Bien, gracias. Entonces, estos factores de riesgo ya no ya no forman parte o no son una visión que comúnmente tenemos cuando ejercemos el ámbito recuperativo, cuando ejercemos la medicina recuperativa. Esta identificación de factores de riesgo nos lleva a ahondar un poco en qué o cuáles fueron los motivos que ocasionaron que se produzca el daño en la persona. Sin embargo, muchas veces el ámbito recuperativo nos limita solo la identificación de los signos y síntomas
y muchas veces no visualizamos los factores de riesgo, aunque estos se circunscriban al ámbito individual o personal. ¿Ok? Por lo tanto, ya de por sí estamos entonces invitados a tener una visión que vaya más allá de los signos y síntomas con los que el paciente o la persona se manifieste al momento de acercarse a nosotros. Pero no solamente vamos a tener una visión sobre los factores de riesgo. Si queremos, y sobre todo en el ámbito de la salud pública, si queremos tener una visión mucho más integral y holística del proceso de enfermedad, debemos tener en consideración de que esa enfermedad se ha generado dentro de un contexto social, dentro de diferentes entornos en donde la persona se desarrolla y que posiblemente estos hayan tenido de manera directa o indirecta alguna participación o desencadenante para que se presente la enfermedad en esta persona. El enfoque poblacional es un enfoque que nos va a invitar entonces a no solamente tener una visión individualista, sino también nos va a invitar a poder profundizar en los elementos causales, incluyendo los estilos de vida o los comportamientos cotidianos que tiene la persona en su desarrollo individual, familiar y social. Recordemos que los estilos de vida se definen no de manera individual, sino producto de la interacción entre los diferentes integrantes de la familia o de la sociedad. Las costumbres muchas veces son de índole poblacional. Los pensamientos, ¿no? O inclusive también, si queremos llevarlo a nivel individual, el comportamiento que tenemos como personas están definidos también o tienen inferencia del contexto social. Entonces, los estilos de vida son un enfoque que nos va a permitir entender aún más y sobre todo poder profundizar en los elementos causales de la enfermedad o del problema de salud. Si queremos ir ya al contexto social, que es el entorno de desarrollo común para toda una población, en ellos vamos a encontrar diferentes aspectos que podrían contribuir a definir el estado de salud de una persona, lo que se denominan los determinantes sociales de la salud. Estos determinantes sociales van más allá del contexto de salud y se circunscriben a el entorno de convivencia y de desarrollo de la población. Aquí encontramos, por ejemplo, cómo es que el ámbito educativo, cómo es que el ámbito laboral, cómo es que el ámbito de vivienda, cómo es que el ámbito de transporte, el ámbito de medio ambiente, influye en las condiciones de salud de una persona. Estos determinantes de la salud son justamente los que nos invitan a tener una visión social del problema de salud e incluso nos va a permitir tener una visión de identificación de no solamente el daño, sino también de potenciales riesgos que podrían tener, conjuntamente con los estilos de vida, potenciales riesgos que podrían tener la persona o su población con respecto a una determinada situación de salud. Es en este cuarto elemento, el nivel de los determinantes sociales, en donde ejercemos o donde se inicia la intervención de la salud a través de las acciones de promoción de la salud. Entonces, si vemos ya en un contexto mucho más amplio el proceso de enfermedad de una persona, nos vamos a dar cuenta de que su identificación o su manifestación es producto de una serie de elementos que muchas veces salen del contexto individual y se identifican y sobre todo se centralizan o se definen en un contexto social, en un contexto poblacional. Por ese motivo es que la salud pública va más allá del enfoque individual y utiliza también el enfoque poblacional
para poder estructurar una intervención integral de la salud, que se inicie en el enfoque promocional, pase hacia el enfoque preventivo, luego el daño en sí, que es el enfoque recuperativo, y ya posteriormente el ámbito de la recuperación, la rehabilitación y la reinserción social. ¿De acuerdo? Entonces, el iceberg de la salud nos invita a ir más allá de lo que tengamos enfrente, como el mismo proceso de salud de la persona. Y nos invita a hacer un análisis mucho más exhaustivo que nos permita, o mucho más detallado, una visión mucho más holística de esa enfermedad, que nos permita trasladar ese daño individual hacia capaz un daño o la identificación de un daño a nivel poblacional o capaz de la identificación de un riesgo para la misma. ¿Ok? Bien. Un poco de historia con respecto a este modelo de AFR de la salud, la historia del cambio que data de la Segunda Guerra Mundial a raíz del reclutamiento de población, sobre todo población joven, para que pueda participar de la guerra, sobre todo por parte de Estados Unidos y Reino Unido, Gran Bretaña, ¿okay? En donde se identificó, a manera de anécdota ya, la imposibilidad de participación de mucha de la población joven que estaba siendo enrolada a pelear por su país o por su nación, que lamentablemente no contaban con las condiciones de salud adecuadas para poder desempeñarse adecuadamente en esta acción. Muchas veces, y mucho de esto tuvo que ver con una primera impresión que tenía el Estado o estos estados sobre su población joven, que la veía aparentemente sana, robusta, de potencial buen desempeño, pero que al momento de realizar los exámenes de salud respectivos, fue otro el contexto de salud al que se confrontaron y que impidieron de que una buena proporción de esta población joven se ve impedida de participar y de ayudar a defender los territorios respectivos o participar en la guerra. ¿Cuál fue el motivo de esta falta o de esta imposibilidad de que la población joven pueda participar en esta guerra? Fue una enfermedad tan común hoy en día como es la anemia. La anemia fue la enfermedad que fue identificada o diagnosticada solo ante este chequeo de salud previo al enrolamiento de toda esta población joven. Es decir, que si la población joven no era llamada a participar de la guerra, entonces capaz hubiera pasado el tiempo y nunca hubieran sido diagnosticados con anemia. Por ese motivo y es a partir de ese momento en donde la visión de la intervención en salud cambia y en donde se rompe el esquema de la visión del daño únicamente cuando esté visible y esté generando impacto sobre la salud de la población. Esta anécdota histórica nos invitaba a salir de este contexto recuperativo, del enfoque netamente asistencial o de la visión sesgada de la relación médico-paciente sobre un ambiente destinado a la atención del daño, que es el consultorio. ¿Okay? Esta anécdota nos invita desde ya a tener una visión mucho más amplia e invitarnos a acercarnos a la comunidad, a romper el esquema. Miren, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, o sea, hace bastante tiempo atrás, y sin embargo,
aún quedan estas visiones recuperativas, sobre todo en nuestro sistema de salud. Nos decía que la salud no puede ser brindada o puede ser otorgada o circunscrita a una relación médico-paciente encerrada en 4 paredes a través de un consultorio médico o de un hospital, sino que requería también de una intervención a nivel comunitario con el objetivo de poder identificar los daños en su debido momento con la debida anticipación, evitando pues que los mismos se desarrollen en su máximo esplendor o teniendo el mayor daño en la población y al contrario, poder dominar el daño en etapas en donde pueda haber una recuperación factible, favorable y sobre todo que no interfiere el desarrollo de la persona y de la población. Entendemos entonces que hoy en día nuestra visión de enfermedad o de salud en una persona no solamente debe estar circunscrita al ámbito individual, valga la redundancia, sino que de por sí este ámbito individual nos lleva a tener la consideración de otros contextos que esta individualidad misma podría tener, como por ejemplo el curso de vida en el que una persona se encuentra, o lo que anteriormente denominábamos etapa de vida. El curso de vida va a definir también determinados daños, determinados riesgos, determinadas enfermedades que serán diferentes para cada uno de ellos. De igual manera, el segundo entorno, que es el entorno familiar, en donde se conjugan justamente no solamente estos daños, sino también los estilos de vida que cada uno de los integrantes de la familia tengan y aquellos que nazcan de la interacción de todos los integrantes de la familia. El tercer entorno es el de la comunidad, que es en donde se desarrolla la persona de manera cotidiana, sus ámbitos de desarrollo cotidiano, como es la escuela, como es el trabajo, como es capaz los ámbitos religiosos, los ámbitos costumbristas de una población. Y ya el cuarto entorno es el entorno del medio ambiente, que es en donde la persona o la población se desarrolla y convive en armonía con el medio ambiente propiamente, con los contextos geográficos, con los contextos climatológicos y cómo es que la sociedad se viene acoplando o adecuando a estos. ¿Tienen que ver con las condiciones de salud? Sí. ¿El medio ambiente tiene que ver con la salud? Sí. Por ejemplo, sin ir muy lejos, las temperaturas bajas que estamos teniendo en estas épocas del año, en donde están ya prevaleciendo las enfermedades respiratorias agudas, ¿no? O inclusive en otros contextos geográficos, sobre todo en altura, las neumonías que muchas veces, lamentablemente hasta ahora, conlleva a la pérdida de vidas de niños o de adultos mayores. Esto nos hace pensar que el proceso de salud de enfermedad no solamente está circunscrito a la persona, está circunscrito también a el desarrollo o el entorno, los diferentes entornos en donde nos desarrollamos como sociedad, como población. Cada uno de ellos, cada uno de estos contextos, cada uno de estos elementos van a hacer de que inclusive la misma población o los integrantes de cada población o se desarrollen bajo diferentes aspectos que pudieran generar condiciones para el desarrollo de enfermedades, daños o problemas de salud que van a caracterizarse desde el ámbito individual, el ámbito poblacional, el ámbito comunitario o el ámbito inclusive social. Cada una de estas condiciones va a hacer que haya una serie de necesidades que van a ser diferentes entre ellas. No pretendamos tener un esquema rígido de intervención en salud como hasta el momento pudiéramos tener en el ámbito de nuestro sistema de salud.
yo no puedo decir de que para asegurar la intervención de salud de la comunidad necesito de una enfermera, un obstetra, un médico y un nutricionista y un odontólogo. No. Puedo tener también la participación, por ejemplo, de un psicólogo en el tema de salud mental. Puedo tener la necesidad de un tecnólogo en sus diferentes ramas, en tecnología de rehabilitación, de laboratorio, de imágenes. Puedo tener también la necesidad de especializaciones, de una visión especializada, endocrino, ginecología, pediatría, medicina interna, medicina familiar comunitaria. Cada uno de los contextos define sus propias necesidades y en base a esas necesidades se debe identificar los recursos necesarios para poder realizar un abordaje integral de esas necesidades que son muy diferentes o que podrían generar mucha diferencia entre los integrantes, inclusive de una comunidad. La importancia de la salud pública, entonces, va más allá de una visión que vaya del ámbito recuperativo. La salud pública tiene una visión, sobre todo o prioritariamente, promocional y preventiva de salud, que de por sí, y creo que la pandemia nos ha dejado ver, tienen mayor impacto y mayor sostenibilidad en el tiempo y por lo tanto beneficio a largo plazo a la salud de toda una población. En ese contexto, la salud pública nos ayuda a conservar y a prolongar la vida de las personas y de su comunidad. Nos ayuda también a detectar la salud pública, problemas o riesgos de salud tempranamente y sobre todo estructurar intervención o acciones de intervención sobre las mismas que nos permitan mitigar o, si no es evitar, mitigar o al menos prepararnos adecuadamente para responder ante un potencial impacto ante una enfermedad. El enfoque entonces de la salud pública no es un enfoque personal, no es un enfoque individual, sino que es un enfoque comunitario, un enfoque poblacional. Y eso hace que, por lo tanto, las actividades que tengamos sean bajo ese índole. Acciones que tengan que ver con el ámbito comunitario. ¿Ok? En ese contexto, ya en el ámbito organizativo de los sistemas de salud, la Organización Panamericana de Salud definió hace ya algún tiempo lo que se denominan las funciones esenciales de la salud pública. Son 11 las funciones esenciales de salud pública que se estructuraron ya hace algún tiempo, allá por los años 2011, si mal no recuerdo, que son las que tienen ustedes visibles. Sin embargo, estas 11 funciones esenciales de la salud pública que ustedes están visualizando en su pantalla, actualmente ya no se encuentran vigentes. Tenemos nuevas funciones esenciales de la salud pública, las cuales vamos a revisar en la práctica del día domingo. ¿Ok? Para ello, tienen ustedes en la semana 1 el aula virtual. Voy a ver si tengo abierta el aula virtual. Sí. A ver. Voy a compartir el aula virtual. No. Ok. Bien. Deben estar visualizando el aula virtual. Aquí tienen, ya para ir, por favor, preparándonos para el examen, que va a comenzar en 4 minutos. Les voy a pedir que, por favor, aperturen su aula virtual. Van a tener la presentación,
van a ir descendiendo, como me están visualizando en la pantalla, y van a encontrar el cuestionario de evaluación diagnóstica. ¿Ok? Por favor, este es el cuestionario que se inicia a las 6:50 y finaliza a las 7:20 del día de hoy. Así que, por favor, estén listos para iniciar. ¿Ok? En los 4 minutos que nos queda, tienen aquí el sílabo de la asignatura, que es el que hemos visto cuando iniciamos la presentación, y tienen ustedes también otros elementos que pueden revisar, como es la calendarización de la asignatura. Tienen este foro, por favor. Los invito a que participen del foro presentándose y haciendo una breve reseña de cada uno de ustedes. ¿Ok? Y ya luego pueden irse ustedes aquí a la unidad 1, en la parte izquierda de su pantalla. Hacen clic en la unidad 1 y van a encontrar aquí, luego de este abordaje o metodología, la semana 1 tienen la clase que estamos desarrollando el día de hoy, ¿ok? Y tienen aquí revisión de lecturas, ¿ok? Ya tienen ustedes el contenido de las lecturas que ustedes deben revisar, que como ya les dije, van a ser parte del examen parcial y del examen final. No se preocupen, aquí tienen en la parte inferior las lecturas, tanto la lectura obligatoria como la lectura complementaria. ¿Ok? Pero miren ustedes, aquí al costado van a encontrar un PPT que dice Práctica Semana 1. Aquí van a encontrar el comparativo de las funciones esenciales de la salud pública actualmente vigentes con las aprobadas anteriormente, que son las que teníamos en la clase que estábamos conversando. ¿Ok? Esta presentación es la que va a ser objeto de la práctica del día domingo. Así que desde ya los invito a que la vayan revisando para que y en la parte presencial de la práctica, cuando nos conozcamos el día domingo, podamos iniciar el trabajo de la manera más rápida posible y que el tiempo nos alcance. ¿Ok? Bien, doctores. Hasta aquí entonces es la sesión del día de hoy. Nos queda un minuto para iniciar, por favor, el examen, colóquese aquí en contenido, presentación, ¿ok? Y aperturen, como lo estoy haciendo yo, el examen, ¿ok? Tienen 30 minutos para desarrollar el examen, ¿de acuerdo? La asistencia del día de hoy estará circunscrita a los que hayan, por favor, desarrollado el examen en el aula virtual. ¿De acuerdo? Así es que, por favor, estén listos ya para iniciar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta en este minuto que nos queda? Sí, dígame, doctora Heidi. Sí, doctor, buenas tardes. Disculpe, en la primera unidad puedo ver que tenemos que en actividades, foro semana 1 y también la tarea semana 1. ¿Las tenemos que desarrollar, doctor? Solamente el foro, gracias doctora Heidi, me había olvidado el foro 1. El foro 1 está habilitado hasta el día domingo de esta semana, ¿ok? La tarea, por favor, la tarea es la práctica que vamos a hacer el día domingo, o sea, esa no la harán porque la vamos a desarrollar el día domingo Ok, en el doctor, horario de la una práctica. cosa más, ¿De por acuerdo? favor. ¿Cuál es el límite o el mínimo de líneas que debemos desarrollar en el foro? Es abierto, doctora. La participación será de acuerdo al nivel de análisis y de revisión bibliográfica que ustedes tengan con respecto a cada tema. Es abierto. Por supuesto que de acuerdo al nivel de este análisis y de profundización del tema, la nota estará Ok, doctor, una última asignada. pregunta. ¿Tendríamos que agregar referencia bibliográfica más? No necesariamente. Ok, Si doctor, gracias. la tienen visible, sí, no es necesario. Bien, ok, doctores. Entonces, el examen iniciado, por favor, les pido comiencen a desarrollar el examen. Tienen media hora para culminarlo, ¿ok? Quienes hayan finalizado antes, por favor,
me avisan para poder corroborar que su examen haya sido cargado de manera satisfactoria. ¿Ok? Me mantengo a la expectativa de cualquier consulta que quieran realizar. ¿De acuerdo? Vamos, doctores.
Bien, veo que algunos de ustedes ya han finalizado, una pequeña proporción de ustedes. Al finalizar el tiempo, es decir, a las 7:20, van a poder visualizar sus notas. Espero que estas solo reflejen el inicio y no se vuelvan algo común a lo largo del curso. Eso dependerá de cada uno de ustedes. ¿Ok? Los que han finalizado, si desean, pueden irse retirando ya del aula. No olviden, por favor, de revisar el PPT, la práctica de la semana 1. Desarrollen el foro. Tienen plazo, todos los foros van a estar aperturados hasta el día domingo de cada semana, ¿ok? Por si acaso. Las tareas o las prácticas van a ser desarrolladas durante la práctica presencial, es decir, los domingos en la mañana, en el caso de ustedes. ¿De acuerdo? Así que solo hagan una revisión de las funciones esenciales de la salud pública y tengan ya una visión previa para desarrollar la práctica presencial el día domingo. ¿Ok? Bien, los demás los dejo seguir trabajando en su examen. Aún nos quedan 10 minutos, ¿ok? Gracias.
Bien, doctores, ya casi todos han terminado. Y es que nos queda ya solo 2 minutos. Voy a aprovecharlos para despedirme de ustedes nuevamente, dándoles la bienvenida al curso, esperando que eh, esta primera clase sea la premonitoria para el desarrollo exitoso del curso con cada uno de ustedes. Y nada, desde un primer momento, permitirles darles un consejo, que es el de mantener una constancia y cumplimiento de cada una de las actividades, que es lo que dará un sobrepeso a su dedicatoria y el esfuerzo que tengan para con el curso, ¿ok? Los veo el domingo entonces en el campus de la sede de Los Olivos, ¿de acuerdo? Que tengan una bonita noche todos. Gracias. Permiso, doctores. Hasta el domingo. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Ustedes, Gracias, gracias. doctor. Hasta el domingo. Hasta luego, doctora. A ustedes, doctores, gracias.